Permítame comenzar con una palabra de Pablo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, donde Pablo nos regala el himno de la caridad, termina Pablo con esta frase. Porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes, pero de ellas la más grande es la caridad. Primera Corintios capítulo 13 versículos 12 y 13. Este planteamiento de Pablo ya nos introduce en la materia. Pablo habla de un ahora vemos, pero veremos. Ahora conozco, entonces conoceré. Y en esta tensión entre el ahora, el hoy y el futuro, dice, hay una ruta movida por la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes. Para decir Pablo que la más importante es la caridad. Bueno, he dicho, bueno, ¿cómo empieza una conferencia sobre la esperanza diciendo que no es importante la caridad que la esperanza? Ya lo entenderemos mejor. Pero Pablo aquí ya nos ha hecho un ejercicio de lo que es la esperanza y menciona las tres virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad. La segunda virtud es la que nos ocupa. Y hay una imagen muy bonita, propuesta por un poeta francés, Charles Péguy. Esta noche es en una noche de bíblica y de espiritualidad, apoyándonos en algunos autores. Charles Péguy eh, dijo que la esperanza es la virtud niña. Estaba leyendo el texto de Corintios, fe, esperanza y caridad. Y él dice, es la virtud niña. ¿Por qué? Porque está en proceso de crecimiento. Ahí está. Porque está en proceso de crecimiento entre este hoy y el futuro. No hay un simple salto, no, hay un camino, un desarrollo. Porque está en proceso de crecimiento, como los niños. Pero también, dice él, porque es la más pequeña de las tres hermanas. Es la menor de las otras dos hermanas que son la fe y la caridad. Es la más pequeña. El poeta francés Charles Péguy, cuando dijo esto, se imaginaba a las tres hermanas, fe, esperanza y caridad, como en medio de un camino. La más pequeña, ya dije, es la esperanza, bueno, lo dice él, la virtud niña, va en la mitad de las dos, en el medio sostenida por la mano de las dos hermanas mayores. Aquí ya vamos entendiendo lo que es la esperanza. Es jalonada por la fe y por la caridad. La llevan de la mano las dos hermanas mayores a la pequeñita. Pareciera, dice Charpegui, que la más grande es la que jala a la pequeña. Se refiere a la caridad. Dice, la mayor de todas es la caridad. Pero ocurre lo contrario. Es la pequeña, la esperanza, la que jalona a la caridad y también a la fe. Por eso entonces la esperanza que parece la menor resulta siendo de una gran importancia. Vamos a entrar, dada esta imagen inicial, vamos a desarrollar nuestro tema en 5 pasos. Primero, ¿cómo definir la esperanza? O sea, ¿de dónde proviene y para qué sirve? Haré un planteamiento bíblico. ¿Cómo se plantea en la Biblia? Dos, dos. Si la esperanza se entiende desde esta tensión, es un dinamismo, pero que se nace de una tensión entre el hoy y el mañana, lo que hoy no tengo y que espero tener y que llegará. Vamos en segundo lugar a mirar de cerca la economía de la pequeñez.
Empieza en signos pequeños. ¿Esta tensión es una tensión preocupante o reconfortante? ¿O no será más bien algo que se desarrolla en el camino? La esperanza, la virtud niña que crece. 3. Veremos la triple raíz de la esperanza. ¿De qué parte? ¿A dónde va? Pero tenemos que entender su raíz. Y esta raíz no es una, es como en mi tierra la yuca, que no tiene una sola, tiene 3 y 4. Aquí tenemos 3. Cuarto, vamos a ver lo genuino de la profecía, lo que le da título a esta conferencia, el corazón de la profecía es la esperanza, y lo vamos a plantear como un discernir el hoy desde el horizonte del futuro. Y por último, un punto que no puede faltar, la relación con el sufrimiento. La esperanza en la pasión, en el doble sentido de pasión. Como fuerza interna que nos mueve, la esperanza es lo que nos apasiona, nos mantiene apasionados y creyentes en la vida, pero al mismo tiempo la pasión como sufrimiento. ¿Y cómo vivirla ahí? Comencemos. Primero, ¿cómo definir la esperanza? ¿De dónde proviene y para qué viene? Yo quisiera plantearles una pregunta, como un ejercicio. Cuando abrimos la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, y nos encontramos con la historia del jardín, la serpiente en el jardín, que dialoga con Eva, ¿la serpiente en el jardín tenía razón, pregunto, o estaba equivocada cuando le dijo a Eva, mira, mira que todo esto es un embrollo de parte de Dios cuando te dijo que todo era bueno? Pues miren, esta es la raíz, el punto de partida de la esperanza en la Biblia. Dios dice, el mundo es bueno y muy bueno. Lo repite 7 veces en el Génesis. Y al final, muy bueno. Entonces, si todo, según la mirada de Dios, es bueno y tan bueno, entonces miramos la historia. Este mundo creado, ¿por qué las cosas van tan mal? El diablo dice, todo está mal, todo es un embrollo. Pero si nos vamos hasta el principio, ahora nos devolvemos más en el libro del Génesis, nos encontramos, el capítulo 1, nos encontramos con otra verdad. No el punto de vista de la serpiente, sino el punto de vista de Dios en su palabra. Una verdad más profunda y original que la maldad que pulula en el mundo. Cuando Dios exclama 6 veces y que era bueno, y vio Dios que era bueno, y en la séptima, en el capítulo 1, versículo 31, dice, bellísimo, Tov meot, se dice en hebreo, Tov meot, muy bueno. Entonces la cuestión se replantea. La pregunta ahora más bien es, a la raíz de nuestro mundo, ¿encontramos más la bondad o la maldad? Pueden ser aguas revueltas que conviven, pero ¿esto para dónde va? Si encontramos, ese es el asunto, si encontramos la belleza del jardín o la melancolía del desierto y de la destrucción. Esto significa que la humanidad tiene una tarea: combatir el mal allí donde se da y construir un mundo mejorable que corresponda a su vocación original, a su primera vocación. Espero, y mi esperanza tiene su raíz aquí. Espero en la bondad del mundo. Espero en la vida y en su realización. Espero en un sentido que le da orden a las cosas. No es algo que sea tan obvio, yo lo sé. Está en la convicción, ante todo, de que el bien es más profundo que el mal. Que el mal en la humanidad es más original que el mal original.
Por eso del capítulo 3 me devolví al capítulo 1. Primero fue lo bueno, 7 veces bueno. Nosotros con frecuencia, y lo digo para mis amigos catequistas, hablamos más del pecado original que del bien original. En el principio era la alegría, una alegría más primaria que el dolor. Adán y Eva, nos dice el relato mítico inicial, el gran telón de fondo inicial de la Biblia para nuestra reflexión, ellos primero aparecen revestidos de una túnica de luz, pero después de escuchar a la serpiente, la túnica de luz fue cambiada por una túnica de piel. Todavía hay luz debajo de esta túnica de luz, de piel, y aflorará un día más esta luz. ¿Por qué? Porque nuestro principio es bueno y bello. Este es el punto de partida del tema de la esperanza. Pero entonces viene una nueva afirmación. La esperanza es una desproporción. Lo primero que he querido colocar aquí es la pregunta. La segunda cuestión que coloco para definir la esperanza y entender el para qué sirve, es captar desde ya que la esperanza se plantea dentro de una desproporción. Abraham visualiza hijos como estrellas y como la arena del mar en el capítulo 15 del Génesis. Es una visión amplia, desbordante, desproporcionada hacia la esperanza. No tenía hijos, pero ya veía en el cielo hijos como estrellas. Y un Dios que le dice, tendrás hijos como las arenas del mar, cuando todavía estaba en la etapa de la esterilidad. Gedeón, en el capítulo 7 del libro de los jueces, vence al ejército madianita con apenas 300 guerreros que le quedaban, porque se lo fueron diezmando. Y ganó una gran desproporción. David, el pequeño David, todavía un chiquillo, toma en la mano una piedra de río, un canto rodado, una piedra que va rodando, una piedra de río, un guijarro, la coloca en su onda y derriba al gigante Goliat. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Otra desproporción. Un puñado de harina fue suficiente para que una mujer hiciese un bocado de pan que le solicitó el profeta Elías. Y entonces en su alacena, la harina no se agotó nunca más. Nos dice el primer libro de los Reyes 17, 8 al 16. Miren ustedes cómo en el Antiguo Testamento nos encontramos con esta gran desproporción. Un hombre estéril que ve hijos como las estrellas. Un líder de un ejército frente a un ejército multitudinario que gana con apenas 300. Un niño, David, que vence al gigante Goliat. Una viuda que con un puñadito de harina alimenta al profeta y nunca más le faltó la harina y el aceite en su alacena. Pero en el Nuevo Testamento se sigue con esa misma lógica. En la Navidad vemos esta desproporción entre la historia de un Augusto en Roma, el emperador, y una doncella María, primero en Nazaret y luego en Belén. Vemos esta desproporción entre los ángeles en fiesta en el cielo y los pastores atemorizados en la tierra. Entre la paz anunciada y el genocidio de los niños inocentes en Belén. Entre el cielo y un establo. La desproporción en el ministerio de Jesús entre 5 panes y 2 peces y una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, quedando todos saciados. Juan capítulo 6. Se trata entonces de aprender a ver
Esto nos enseña la Biblia, a ver en lo pequeño algo grande que germina. Lo poquito que se ve y lo inmenso que no se ve. Jesús es el gran profeta de la esperanza que anuncia el reino, ¿cómo? Como una semilla, una pequeña semilla. Jesús sabe pintar en relato la esperanza en el arte de un sembrador que aguarda con paciencia los tiempos de la siembra, del crecimiento y de la cosecha. Lo pinta en otra acuarela parabólica, en la imagen de un gran árbol, el de mostaza, del cual ahora solo se puede ver un granito, el más pequeño de todos los granitos. Pues sí, de lo pequeño vendrá lo grande, vendrá, vendrá. Esta es la gran afirmación bíblica, vendrá, esta es la esperanza, vendrá, ocurrirá, sucederá, se cumplirá. Es la palabra que resuena en la boca de los profetas. La desproporción entonces es el lugar genuino de la esperanza. No en las fachadas de las catedrales, en los muros gruesos de las fortalezas o en la belleza de los palacios, no, en, en el intersticio, en la rajadita que se da en una piedra y otra. En ese intersticio está la esperanza, no en la gran fachada. Ahí se anida la semilla de la esperanza. Y esta gran desproporción me lleva a otro elemento configurador del concepto de esperanza. Primero fue una pregunta, el mal y el bien. Luego la desproporción. Pero ahora tengo que decir, en esta desproporción se incuba una tensión. Hay tres imágenes bíblicas de esta tensión que es característica de la esperanza. La imagen del niño, la imagen de la cuerda y la imagen de la madre embarazada. Los niños son el lugar primario de la esperanza. Los niños dan órdenes al futuro. Por ejemplo, la profecía de Isaías, que estudiaremos en nuestro curso, parte de 7 niños. Los primeros 11 capítulos bueno, sobre todo los capítulos 7 al 11 de Isaías, nos describen la esperanza profética en imagen de niños. 7 niños. Primero nos habla del retoño que nace en el tocón de Jesé, en el tronco de Jesé, después de los meses de sequía que han dejado el árbol sin hojitas y todo seco, estéril prácticamente. Y entonces este retoño, este árbol retoña, y entonces el profeta nos presenta 7 niños. Los primeros son los 2 hijos del mismo profeta Isaías. Uno sin nombre claro, se llama pronto al saqueo o presto al botín. En hebreo se dice Maher Salal Yazbaz. Está en Isaías 8:3. El segundo hijo de Isaías, el segundo niño, tiene como nombre Sear Yashub, que significa el resto. Y es con quien va a amonestar, con este segundo hijo, que lo lleva como compañía cuando se presenta al palacio del rey Acaz en Jerusalén para hacerle un reproche por una tontería que hizo. El tercer niño, los dos primeros son los dos hijos del profeta. El tercero es el hijo del rey, el hijo de Acaz, el príncipe heredero, que lamentablemente fue asesinado por su propio papá, un infanticidio, asesinado en un acto de superstición por su propio papá. Recordemos, estamos a finales del siglo VIII, comienzos del siglo VII, el rey Acaz reina en Jerusalén, el reino del norte ya ha sido arrasado por las tropas asirias en el año 722, el reino del sur, el reino de Judá tiembla porque saben que ellos siguen, ahora viene el saqueo y la invasión de su región, y el profeta, el rey, tiembla de miedo.
y en un acto de desespero va a la muralla, toma su propio bebé, el príncipe, y lo lanza por la muralla. Este tipo de acciones no fue simplemente un asesinato, él estaba haciendo un ritual. Estos rituales eran conocidos en el mundo antiguo, los rituales al dios Moloch, al cual se le ofrecían víctimas de niños, se le ofrecían pequeñitos. En Cerdeña, en la isla de Cerdeña, en el Mediterráneo, encontraron en una zona cadáveres, restos, en los estudios arqueológicos, de aproximadamente 4.000 bebés sacrificados. Y el rey practica este ritual de superstición para ganarse el favor de la divinidad y poder vencer al enemigo. El profeta Jeremías va a hacer referencia a esto cuando descienda al lugar donde lanzaban los cadáveres de niños matados. Y desde ahí lanza una gran profecía. ¿Recuerdan ustedes lo del cántaro que se rompió? Tiene que ver con eso. Capítulos 19 17 y 19 de la profecía de Isaías, de Jeremías. Pero en Isaías ya se hablaba de la muerte de estos niños. El rey Acaz mató a su propio hijo. Y el profeta llega donde el rey Acaz, lo reprende, lo reprende y le dice, pide un signo. Y el rey hipócritamente dice, ¿cómo voy a pedir un signo? Yo no voy a tentar a Dios, como hizo el pueblo de Israel en el desierto. La historia de Meribá, de Masai de Meribá, yo no voy a poner a prueba a Dios. Y le dice el profeta, hipócrita, ya lo has hecho, ya lo has hecho, ya pusiste a prueba a Dios, mira lo que hiciste, matando al príncipe. Y entonces le dice el profeta, aun cuando tú no has pedido el signo, Dios te lo va a dar. Dios de todas maneras te lo va a dar. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. A un niño muerto, matado por su padre, al que se le negó la vida, Dios lo sustituye ahora con otro niño. El niño es la esperanza. El rey había matado al príncipe, era el fin de la monarquía. Y Dios le dice, no, 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 yo te doy un hijo. Vamos a devolver el futuro a la nación. Y Dios le devuelve un niño que es el nuevo príncipe, el Emmanuel, el hijo del alma, de la doncella, que en griego será traducido como Parthenos, la Virgen, la imagen del futuro esperanzador de Israel. El nacimiento de este niño se celebra y se festeja en el capítulo 9, versículos 5 y siguientes de esta profecía de Isaías. Allí el profeta señala que su reinado de paz en el trono de David no tendrá fin, y lo llama con los títulos que nosotros recordamos sobre todo en la Navidad. Maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre para siempre y príncipe de la paz. Este niño esperanza, este Mesías, Mashiach, se dice en hebreo, este ungido, es presentado en el capítulo 11 de Isaías como quien hace justicia y crea una comunidad imposible en medio de fieras, de animales, en la convivencia entre el manso y el agresor. Y entonces, en este panorama, eh, nos presenta tres niños, o mejor dicho, el nuevo niño, que son tres niños a la vez. Primero lo llama Naar Katón, luego lo llama Yonek y luego lo llama Gamul en hebreo. Naar Katón es un niño pequeño que pastoreará. El Yonik es un niño de pecho que meterá la mano en el hueco, en la ura de la serpiente, del áspid. El Gamul es un niño recién destetado que hurgará en el escondrijo de la serpiente. Se trata, pues, de un mundo nuevo que da un paso adelante para vencer la conflictividad y que nace en estos niños que hacen paz y que no dejan hacer daño ni siquiera a las serpientes. Tenemos entonces
la esperanza en la figura del niño. El profeta Isaías presenta 7 niños para predicar la esperanza. Pero en el Nuevo Testamento, y damos el salto a la plenitud de los tiempos, un papá profeta, un anciano renovado, que aprende a hablar lleno del Espíritu Santo, entona un bello cántico que nombra la misión del Hijo como precursor y del otro niño que vendrá después de él como un sol que nace de lo alto. En Lucas capítulo 1, en el Benedictus, en el cántico de Zacarías, un papá profetiza, Zacarías, anunciando lo que un niño, su propio niño, será. Vendrá como un atardecer lleno de sol, y el niño del cual él es el precursor, será el sol que nace del oriente, un soplo de luz de oriente. Mientras haya niños, habrá esperanza. El filósofo Emmanuel Mounier dice: la esperanza no habita en, en los palacios de los poderosos, no está en los escenarios de la televisión o en los discursos de los filósofos. Está en un niño que nos da los buenos días cada mañana. La esperanza viene a nosotros vestida de harapos para que le confeccionemos un vestido de fiesta. Y el filósofo Paul Ricoeur, uno de mis preferidos, dice que la esperanza viene pequeña y temblorosa a nuestras manos, ansiosa, pidiendo nuestra ayuda para hacerse bella, seductora y portadora de fiesta. Pues bien, la Biblia presenta la esperanza así, pequeña y sencilla, vestida de harapos. A lo mejor, cuando decimos esperanza, pensamos en las grandes promesas. Pues no solamente las grandes promesas bíblicas. Dios no está solamente en las grandes explosiones o efectos especiales. Dios se asoma de una forma discreta pero potente, como lo dice en Isaías 43, 16 al 21. Miren que hago nuevas todas las cosas. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, que hizo salir a carros y caballos, ejércitos y héroes. Todos cayeron a una, no se levantarán, se extinguieron, se apagaron como un pabilo. No recordarán las cosas pasadas, ni pensarán en las cosas antiguas. Miren que voy a hacer cosas nuevas. Ya despuntan, por tanto esta frase, ya despuntan. ¿No se dan cuenta? Voy a abrir camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto agua en el desierto, ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido. Y el pueblo que formé para mí proclamará mi alabanza. ¿Qué nos enseñan los profetas? Buscamos signos extraordinarios en un Dios ilusorio, pero no nos damos cuenta que los signos sencillos son los que nos muestran al Dios real. Una curiosidad, en los evangelios no aparece nunca la palabra esperanza. Después sí, en Pablo sí, de ahí hasta el final, pero en los evangelios no. Pero sí encontramos la raíz en un verbo que expresa la finalidad de la esperanza. Está en Lucas 24:21. Esperábamos, esperábamos, le dice Cleofás, uno de los 2 discípulos de Maús, al resucitado que todavía no ha reconocido y que le pregunta por qué están tristes, ¿qué pasó? Esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel, pero, después de todas estas cosas, hablaba en una tremenda decepción. Había perdido la esperanza. Es el único texto en el que encontramos el verbo incubado,
no la palabra esperanza, pero sí una forma verbal. Pero ¿por qué no aparece la palabra esperanza en los evangelios? Porque ya está realizada en la persona de Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Ya la tenemos ahí. Y es curioso cómo después de los evangelios, o sea, el libro que sigue, los Hechos de los Apóstoles, hay un redescubrimiento, de la teología de la esperanza, porque es el tiempo de la iglesia, nuestro tiempo. La belleza de esta esperanza es que está conectada con un término que le gusta mucho a Lucas y que teclea mucho en el libro de los Hechos, la perseverancia. Hechos 2:42, por ejemplo, cuando se dice que la primera comunidad en la Jerusalén del Espíritu se caracterizaba por la esperanza, por la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la fracción del pan y en la comunión, en la coinonía. La belleza de la esperanza está conectada con un acto de perseverancia. ¿Por qué insistes tanto? Porque esperas. Proscartereo se dice en griego, que literalmente proscartereo significa me aferro a algo que me sostiene. Eso es perseverar. Me aferro a algo que me sostiene. Como los marineros en medio del balanceo de un barco, en medio de la tempestad en el mar. Proscartereo, perseverancia, me aferro, me sostengo. La esperanza en la Biblia va de la mano de la resistencia. Por lo tanto, no es una esperanza que qué bonito, una esperanza así todo ideal. No, no, no. Va de la mano de la resistencia. Pensemos en esta imagen. Algo que resiste, que tú tomas y resiste, te sostiene. En hebreo, esperar se dice kibba. Kibba. Y la raíz de la palabra kibba es kab. Kab en hebreo, que significa cuerda. Una cuerda tensa. La esperanza es la cuerda que sostiene juntas las cosas dispersas. Es la cuerda de los constructores que mide y da proporción y estabilidad. La cuerda que mantiene juntos, equilibrados los muros de la casa. O que traza, diseña, cuando se está haciendo una ciudad, los muros de la ciudad soñada que todavía no existe, como una medida. Es la doble cuerda del escalador que sube la montaña o la cuerda que te saca del pozo donde te caíste. Kibba, kibba, esperar, sostenerme en la cuerda. La prostituta Rahab, recordemos la historia de el libro de Josué, cuando el pueblo llega a Jericó, la prostituta Rahab le salva la vida a los exploradores en Jericó con una cuerda escarlata. ¿Han leído ese pasaje? Es una imagen preciosa porque quien salva es Dios y lo hace con esa cuerda escarlata en las manos de una prostituta, como lo hará también a través de tantas mediaciones que el Señor coloca en mi camino. Es una cuerda tensa. La esperanza es una tensión entre dos realidades, el presente que tiende hacia un futuro y la capacidad de proyectar y de atravesar. El profeta es uno que acompaña travesías y educa al pueblo en esta tensión que es el dinamismo de la esperanza. Fue lo que hicieron Jeremías y Ezequías cuando cerraron un gran tiempo, cuando cerraron toda una época de Israel, la época de la monarquía que había empezado con David y que termina al final con el último que sale mal, que es Godolías. 400 años. Un profeta, dos profetas, Jeremías y Ezequiel, cerraron una etapa y abrieron otra etapa, un cambio de época. Y esto es la esperanza, saber cerrar tiempos y abrir nuevos tiempos de la historia, saber vivir los cambios de época. Hay un detalle, el capítulo 24 de Jeremías. Jeremías, antes de irse al exilio,
El pobre ni siquiera lo quisieron llevar a Babilonia. Lo odiaban los mismos judíos, los mismos israelitas. Y lo mandaron fue para el sur, para Egipto. Usted no merece ir con nosotros. Le mandaron al pobre allá, murió solo. Pero antes de salir, ¿qué hizo? Compró un terreno. A ver, ¿a quién se le ocurre comprar un terreno cuando se va? Si tú lo haces, ¿por qué lo haces? Porque volverás, porque tienes esperanza de volver. Esto es la profecía, esto es la esperanza. Esperanza es cultivar en el presente las condiciones para un buen futuro, para la vida de todos. Y todos podemos hacerlo. Cultivar hoy las condiciones para un futuro bueno. Esto es lo que aprenderemos a hacer con los profetas. Cultivar las condiciones para un futuro bueno. Santo Tomás de Aquino lo decía con un juego de palabras. Es el presente del futuro. Voilà. Esa es la esperanza, según Santo Tomás. Es el presente del futuro. Pero más allá de la cuerda tensa, yo dije que hay tres imágenes para cerrar ya el primer punto de hoy, además de los niños, de la cuerda. El icono bíblico profético de la esperanza también es el de una madre encinta, una madre en espera, así como una nave que durante 9 meses navega en un mar desconocido, pero cargado de cielo. Así es un bebé. No se sabe todo lo que hay dentro, pero sí se sabe que se trata de un tesoro. Esperanza es una madre encinta. Por lo tanto, es cultivar condiciones de fecundidad para toda vida, la nuestra y la de quienes nos rodean. En el libro de los Proverbios, esta idea está resumida. Es más, es casi una profecía que nace de la boca de una madre. En el texto de la mujer perfecta, en capítulo 31, versículos 1 y 2, se dice, palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis entrañas? ¿Qué hijo de mis votos? Bonito. La esperanza está en la imagen de los niños, en la imagen de la cuerda tensa y en la imagen de la gran espera que es el nacimiento de un bebé.